Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los entresijos de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo, especialmente en el universo turco que tanto nos apasiona. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta y ha mantenido a los fans en vilo durante años, la supuesta bomba suegra de Can Yaman y su presunta fijación con Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien. Prepárense porque este vídeo promete ser imperdible, lleno de giros inesperados, rumores confirmados a medias y mucha especulación. Antes de que empecemos a desmenuzar esta jugosa historia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, noticias de última hora y todo lo que necesitan saber sobre sus actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fue un auténtico torbellino mediático. Desde el momento en que sus personajes Kandibit y Sanem se enamoraron en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Madrugador, la química entre ellos traspasó la pantalla. Los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por las miradas cómplices, las risas compartidas y las constantes muestras de cariño fuera del set de grabación. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, soñando con que Can y Demet convirtieran su amor ficticio en una realidad palpable. La histeria colectiva alrededor de Candem, como cariñosamente se les conocía a la pareja, alcanzó niveles estratosféricos. Las redes sociales se inundaron de ediciones de fotos, vídeos con recopilaciones de sus momentos más románticos y teorías sobre cada uno de sus movimientos. Los fans analizaban cada entrevista, cada interacción en Instagram, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Era un verdadero fenómeno global, impulsado por la química innegable entre los actores y la trama romántica y escapista de la serie. Pero, ¿dónde entra en juego la bomba suegra? Pues bien, como en casi todas las relaciones, la familia juega un papel fundamental. Y en este caso, la madre de Can Yaman, Gülden Yaman, se convirtió en una figura clave, aunque no siempre de la manera más positiva. Desde el principio comenzaron a circular rumores sobre la supuesta preferencia de Gülden por Demet como nuera ideal. Se decía que veía en Demet la mujer perfecta para su hijo, una chica dulce, talentosa y con una gran proyección. Estos rumores se intensificaron cuando comenzaron a aparecer fotografías y vídeos de Gülden y Demet compartiendo momentos juntas fuera del rodaje. Se les veía almorzando en restaurantes de lujo, de compras en boutiques exclusivas y asistiendo a eventos sociales de la alta sociedad turca. Incluso se comentó que Gülden había sido la Celestina entre Can y Demet, animándolos a dar el siguiente paso en su relación, organizando cenas privadas y propiciando encuentros discretos. Todo parecía indicar que la bomba suegra estaba haciendo todo lo posible para que su hijo y Demet terminaran juntos. Según fuentes cercanas a la familia Yaman, Gülden siempre había tenido una visión muy clara del tipo de mujer que quería para su hijo. Buscaba una persona con valores tradicionales, una familia unida y un espíritu ambicioso, pero sin perder la humildad. Demet, con su origen modesto y su rápido ascenso en la industria del entretenimiento, parecía encajar a la perfección con este perfil. Además, su carisma y su facilidad para conectar con la gente la convertían en la nuera ideal para una madre que siempre había estado muy involucrada en la vida social y profesional de su hijo. Sin embargo, la historia no es tan sencilla como parece. A medida que la relación entre Can y Demet se hacía más pública, también aumentaban las presiones mediáticas y las expectativas de los fans. La pareja se veía constantemente asediada por paparazzi y reporteros, y cualquier gesto o comentario era analizado al milímetro. Esta presión, sumada a sus apretadas agendas profesionales, comenzó a pasar factura a su relación. El estrés era palpable en cada aparición pública. Can y Demet, que antes se mostraban relajados y cariñosos, ahora parecían tensos y cautelosos. Los rumores sobre discusiones y desacuerdos en el set de grabación se hicieron cada vez más frecuentes, alimentados por la constante vigilancia de los medios. La presión de mantener la imagen de pareja perfecta comenzó a desgastar la relación, creando una brecha cada vez mayor entre la realidad y las expectativas del público. Y aquí es donde la figura de Gülden Yaman se vuelve aún más controvertida. Algunos medios turcos afirmaban que la bomba suegra, lejos de ayudar, estaba intensificando la presión sobre la pareja. Se decía que Gülden era muy exigente con Demet, controlando cada aspecto de su vida y de su relación con Can. Incluso se rumoreaba que había vetado a otras posibles parejas para su hijo,
dejando claro que solo Demet era digna de él. Se filtraron a la prensa anécdotas sobre supuestas llamadas telefónicas de Guldem a Demet, exigiéndole que cambiara su forma de vestir, que cuidara más su imagen pública y que dedicara más tiempo a Can. Estas acusaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas oficialmente. Pero la realidad es que la relación entre Can y Demet terminó de manera abrupta y rodeada de polémica. Los motivos exactos de la ruptura nunca fueron revelados, pero muchos apuntaron a la presión mediática, las agendas incompatibles y, por supuesto, la supuesta intromisión de la bomba suegra. La versión oficial fue la de siempre: diferencias irreconciliables y necesidad de centrarse en sus carreras profesionales. Pero los fans, que habían invertido tanto tiempo y energía en la relación, se negaron a creer esta explicación simplista. Tras la ruptura, tanto Can como Demet siguieron caminos separados. Can se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos profesionales, buscando alejarse del foco mediático y reinventarse como actor. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que consolidaron su estatus como una de las actrices más populares del país. Ambos rehicieron sus vidas amorosas, aunque la sombra de su relación pasada siempre planeó sobre ellos. Cada nueva pareja era analizada y comparada con la anterior, y los fans seguían soñando con una posible reconciliación. Y aquí llegamos a la parte más interesante de la historia: ¿qué piensa la bomba suegra de todo esto? Pues bien, a lo largo de los años, Guldem Yaman ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a la vida amorosa de su hijo. Nunca ha hecho declaraciones explícitas sobre Demet Özdemir ni sobre ninguna otra de sus parejas. Esta discreción ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la familia Yaman aseguran que Guldem siempre ha guardado un buen recuerdo de Demet y que lamentó profundamente que la relación entre ella y Can no funcionara. Se dice que aprecia la personalidad de Demet, su talento y su ambición, y que siempre la consideró una mujer especial. Incluso algunos afirman que Guldem nunca ha dejado de seguir la carrera de Demet, celebrando sus éxitos y mostrándose orgullosa de sus logros. De hecho, algunos medios turcos han llegado a afirmar que Guldem ha intentado, en varias ocasiones, mediar entre Can y Demet para que retomen su relación. Se dice que cree que ambos se complementan a la perfección y que su amor es demasiado fuerte como para dejarlo escapar. Estas afirmaciones, por supuesto, deben ser tomadas con pinzas, ya que no existe ninguna confirmación oficial al respecto. Pero la persistencia de estos rumores a lo largo de los años sugiere que podría haber algo de verdad en ellos. Una teoría que ha ganado popularidad entre los fans es que Guldem cree que Can y Demet cometieron un error al dejarse llevar por la presión mediática y que, con el tiempo y la madurez, podrían encontrar la manera de superar sus diferencias y construir una relación más sólida. Algunos incluso afirman que Guldem sigue manteniendo contacto con Demet, aunque de manera discreta, y que ha intentado convencerla de que le dé una segunda oportunidad a Can. Lo que sí es cierto es que la figura de Guldem Yaman sigue siendo un enigma para muchos. Algunos la ven como una madre protectora que solo quiere lo mejor para su hijo, dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurar su felicidad. Otros la consideran una bomba suegra entrometida que arruinó la relación entre Can y Demet, incapaz de aceptar que su hijo tomara sus propias decisiones. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es innegable que Guldem Yaman jugó un papel importante en la vida de Can y Demet. Su cercanía con Demet durante el rodaje de Erkencikus y sus posibles intentos de mediar entre ellos después de la ruptura demuestran que sentía un gran afecto por la actriz. Sin embargo, también es posible que su presión y sus expectativas hayan contribuido a la tensión que finalmente llevó al fin de la relación. Quizás en su afán por proteger a su hijo y asegurar su felicidad, Guldem terminó interfiriendo demasiado en su vida amorosa, sin darse cuenta del daño que estaba causando. En definitiva, la historia de la bomba suegra de Can Yaman y su presunta fijación con Demet Özdemir es un culebrón digno de una telenovela turca. Una historia llena de amor, pasión, celos, presiones familiares y, por supuesto, mucha especulación. Una historia que, a pesar de los años transcurridos, sigue generando interés y alimentando la imaginación de los fans. Es una prueba de cómo la vida de las celebridades, especialmente en el mundo del espectáculo turco, puede convertirse en un circo mediático, donde la verdad se mezcla con la ficción y las opiniones se confunden con los hechos. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos analizado la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir,
el fenómeno Candem y la presión mediática que soportaron. Hemos explorado la figura de la bomba suegra Gulden Yaman y su supuesto papel en la ruptura de la pareja, examinando las diferentes versiones y teorías que circulan en los medios turcos. También hemos considerado las posibles razones detrás de la persistente fijación de Gulden con Demet, y cómo esta historia ha seguido alimentando la imaginación de los fans a lo largo de los años. Hemos intentado separar la verdad de la ficción, aunque en este tipo de historias, la línea entre ambas suele ser muy difusa. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan encontrado interesante la información que les he proporcionado. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Gulden Yaman fue una bomba suegra entrometida? ¿O creen que simplemente era una madre protectora que quería lo mejor para su hijo? ¿Piensan que Can y Demet podrían reconciliarse en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten del drama.